soy renovado, estoy siendo transformado, camino en la voluntad de Dios. Amén. Tome su lugar. Amén. El tema de hoy que vamos a tocar dice como título: lo que genera guardar la palabra de Dios. Amén. Cuán importante es el conocer lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia, ¿no? Sabemos que cada artefacto que nosotros compramos, que usted tiene en casa, cualquier producto que compramos, tiene un manual de instrucción de cómo usarlo, ¿no? Para que tenga un mejor funcionamiento. Compramos un teléfono, tiene su manual, pero a veces no lo leemos, ¿no? Pero a veces para cuando se nos frega o hacemos algo mal, entonces buscamos el manual, ¿no? Para seguir las instrucciones de cómo usarlo de la mejor manera. Entonces, cada cosa tiene un manual de instrucción. Y de la misma manera, Dios ha hecho un manual, un libro de guía para nosotros, los seres humanos, y que capaz cuando nosotros hemos llegado a este mundo, no hemos conocido, no teníamos por conocimiento que teníamos ese manual. Yo no sé en qué tiempo, a qué edad usted conoció a Jesús. Yo no sé en qué tiempo le hizo a alguien una invitación que vaya a la iglesia, que se acerque a Dios, que conozca quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo para la humanidad. No lo sé en qué tiempo ha llegado. Por ejemplo, cuando yo estaba muy niña y vivía con mi abuelita, vivía con ellos, entonces cuando yo vivía con ella, asistíamos a la iglesia a la que ella iba. Y como ya mi abuelita era cristiana,
del ser humano, uno empieza a entender muchas cosas. Por ejemplo, yo tenía 23 años, durante mis 23 años había vivido sin conocer a Dios. Entonces, a lo que uno cuando no conoce el manual, dónde están las promesas de parte de Dios. Entonces, cuando uno no conoce, uno vive a su propio entendimiento, a su propio conocimiento. Por ejemplo, yo tenía, digamos, por conocimiento el cómo forma el hogar. Uno ve cómo viven sus papás, uno ve qué hacen sus tíos, cómo vive el vecino. Y uno, de acuerdo a eso, se va criando, va creciendo, ¿no? Cuando uno no conoce la palabra de Dios. Pero cuando nos acercamos a una iglesia, cuando nos acercamos para buscar a Dios, lo que nosotros hacemos es empezar a conocer qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Y sabe que cuando vamos nosotros a la palabra de Dios, Dios nos dice que Él ha dejado su ley, ha dejado su estatuto, ha dejado sus mandamientos, pero que hay algo muy importante que el ser humano debe de hacer, y es aprender a guardar esos estatutos, esos mandamientos que Él nos ha dejado a cada uno de nosotros. Amén. Pero mire, ¿qué beneficios, qué es lo que genera el guardar la palabra de Dios? Vamos a ver qué es lo que genera el guardar la palabra de Dios. Dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 24, dice: y el que guarda sus mandamientos, diga conmigo mandamientos, permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece ¿en quién? En nosotros, por el Espíritu que Él nos ha dado. Amén. Cuando nosotros conocemos a Dios, que es nuestro Padre, Él nos habla de su Hijo, que fue enviado a la tierra para dar su vida por cada uno de nosotros. Amén. Y cuando Jesús estaba en la tierra, Él nos dio una promesa de que era mejor que Él se fuera para que viniera acá a la tierra, para que venga y habite en nuestro corazón de cada uno de nosotros el Espíritu Santo. Amén. Es una promesa de parte de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que genera? Si yo me acerco a la Biblia, aprendo a leerla, aprendo a meditarla, aprendo a tener como hábito el escucharla, el conocerla, lo que va a generar es que Dios permanezca en mí. Porque dice la palabra: y el que guarda sus mandamientos. ¿Y qué guardar? Es atesorar. Es guardar algo al que yo considero importante, ¿no? Por ejemplo, usted guarda las fechas importantes de su vida. Por ejemplo, usted recuerda cuándo es el cumpleaños de sus hijos, cuándo es el cumpleaños de su esposa, de su padre, de su esposo, ¿no? ¿Por qué? Porque considera que son cosas importantes y que usted no se quiere olvidar. Usted guarda capaz una palabra, un consejo que le dio una persona. Entonces hay muchas cosas en las que nosotros podemos guardar, pero dice la palabra, dice la Biblia, que nosotros debemos de guardar sus mandamientos. Y eso quiere decir que Dios nos está hablando a nosotros, que nosotros debemos aprender a guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Amén. Y dice: permanece en Dios, porque entonces permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cuántos creen que Dios permanece en usted? Amén. Amén. Él permanece porque usted guarda su palabra, porque usted viene a su casa y escucha su palabra. Y dice que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Cuando nosotros oímos, nosotros estamos guardando, estamos atesorando lo que Dios quiere para nuestra vida. Amén. Entonces, pero dice que también que por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Así que por el Espíritu nosotros guardamos lo que es la palabra de Dios. También dice la palabra en Proverbios capítulo 6, versículo 20, dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Yo sé que muchos de los de aquí, los que estamos acá, si sea ya papá o esposo, aún sigue siendo hijo, ¿no? Y dice la palabra: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, ¿no? Entonces nos está hablando sobre la obediencia, que nosotros debemos ser obedientes. Y cuando nosotros somos hijos obedientes, vamos a guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y dice también: y estas palabras
a los que están detrás de nosotros. Amén. Número 2, lo que genera la palabra de Dios es que genera dependencia. Diga conmigo dependencia. Dice en Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿No? Yo sé que todos ustedes se esfuerzan cada día por ser mejores hijos, mejores padres, mejores esposos, para que sea un mejor matrimonio, para que sea un mejor hogar. Todos nos esforzamos cada día, ¿no? Porque queremos ser mejor que el día de ayer, porque queremos aprender a perdonar, porque queremos aprender a pedir perdón, porque queremos aprender a respetar, a ser tolerantes, a ser pacientes con los que nos rodean, ¿no? Pero dice la palabra que si nosotros guardamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, entonces dice que va a generar una dependencia, que vamos a ser dependientes a lo que la palabra de Dios dice. Por eso dice la palabra, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Muchas veces el ser humano, yo sé que los varones son mayormente, tienen por naturaleza, ya Dios lo hizo así, ser los protectores, ser los proveedores de la casa, los que generan, ¿no? Entonces estar protegiendo a la esposa, estar protegiendo a los hijos, estar protegiendo la economía, que nada les falte, y viendo cada cosa, cada detalle. Pero al hacer eso, a veces no se enfocan en lo que es el trabajo, en lo que es esforzarse, y a veces dejan de lado lo que ellos consideran importante, ¿no? Que es la esposa y que es los hijos, ¿no? Pero entonces dice, si Jehová no edifica la casa, entonces en vano trabajan. Y si no es Jehová el que guarda el hogar, el que guarda la finanza, el que guarda su corazón, entonces dice que en vano nos estamos esforzando, ¿no? Por eso es importante que si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a tener una dependencia, vamos a creer que Dios es el que nos provee, vamos a creer que Él se va a hacer cargo de todo lo que nosotros queremos que esté bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y número 3, lo que genera leer la palabra de Dios, dice en Proverbios capítulo 15, versículo 5, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Wow, ¿no? Dice, el necio menosprecia el consejo de su padre. Yo sé que en algún momento hemos actuado como necios, ¿no? Cuando hemos sido capaz adolescentes, jóvenes, en algún momento nuestro papá, nuestra mamá le dio un consejo y nosotros no lo tomamos en cuenta, ¿no? Pero ahí nos hemos dado cuenta de que hemos sido necios y dijimos, era que ponga atención o era que haga caso, ¿no? Muchas veces nos gusta, como decimos, meter la pata, ¿no? Y después ya nos lamentamos. Pero dice, mire, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente, mas el que guarda la corrección, mas el que guarda la palabra de Dios, se le considera como una persona prudente. ¿Cuántos prudentes hay en este lugar? Amén. Si queremos ser personas, hombres y mujeres prudentes, debemos, dice, guardar la corrección, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Yo sé que en cualquier momento que nosotros necesitemos una palabra, tomar una decisión que sea correcta, ahí va a venir la palabra de Dios. Va a venir el Espíritu Santo a recordarnos lo que su palabra dice, el mandamiento de parte de Dios, y ahí nosotros vamos a hacer las cosas bien. Amén, amén. Las cosas correctas. Dice, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente, ¿no? Entonces, número 4, lo que genera la palabra de Dios es protección. Dice la palabra en Proverbios, capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es la vida de cada uno de nosotros? Yo sé de que usted quiere tener un corazón limpio, un corazón sano, un corazón en el que pueda estar tranquilo, con paz, porque cuando estamos así, estamos felices, estamos alegres, estamos bien con los demás, ¿no? Cuando tenemos un corazón
está sano, ¿no? Pero dice la palabra, si nosotros queremos conservar un corazón limpio, un corazón sano, nosotros debemos de leer, debemos de guardar, debemos de atesorar la palabra de Dios que hay en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Pero ¿cuándo lo voy a hacer? Cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando yo me alimento de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cuando yo la leo, cuando yo la medito, ¿no? Debe ser intencionalmente el que yo busque escuchar la palabra de Dios. Porque yo sé que a veces tenemos ratos libres, ratos en los que tenemos tiempo, pero a veces los desperdiciamos mirando cosas que no convienen, escuchando cosas que no nos edifican, cosas que no nos traen ningún bien. Y estamos ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos aprovechando, no estamos perdiendo el tiempo, porque no estamos guardando la palabra de Dios, ¿no? Y algo muy importante que nos dice la palabra, que nosotros como hijos se la debemos repetir a nuestros hijos, ¿no? Cuando somos papás tenemos la responsabilidad de pasársela a nuestros hijos, ¿no? De estar todo el tiempo repitiéndosela, de mostrarles de que hay un Dios vivo, de que hay un Dios real, de que hay un Dios al que nosotros debemos de servir, como lo hicieron nuestros antepasados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, ¿no? Lo dije como número, como cuarto número, es que el leer la palabra de Dios genera protección para nosotros, ¿no? Porque dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Lo que no debemos guardar es rencor, lo que no debemos guardar en nuestro corazón es envidia, es crítica, es murmuración, es el juzgar a los demás. Eso no debemos de guardar. A veces tenemos guardado el resentimiento de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, de muchas cosas que hemos pasado. Pero ¿sabe qué, amada iglesia? Nosotros cuando pensamos en nuestro futuro no va de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido en nuestro pasado. Nosotros no vamos a hacer a lo que hemos pasado en años anteriores. De repente usted mira su futuro y dice, o mira el futuro y dice, yo voy a ser igual que mis padres, no voy a lograr nada, no voy a pensar nada, voy a vivir en escasez, no voy a tener nada. Entonces, ¿y por qué? Porque vivimos pensando de lo que estaba en el pasado, pero nuestro futuro, amada iglesia, depende de lo que Dios dice en la palabra de Dios. ¿Okay? Nuestro futuro no es de acuerdo, no va a pasar de acuerdo a lo que hemos vivido en nuestro pasado, o a lo que usted cometió en el pasado, o lo que usted está pasando en estos momentos, en el presente. No quiere decir que lo que está pasando, va a depender de su futuro, ¿no? Sino que Dios dice de que nosotros somos cabeza y no cola, de que nosotros no somos víctimas, sino que somos victoriosos, de que somos vencedores, de que no nos vamos a rendir porque Él nos tiene en las palmas de sus manos. ¿Cuánto lo ven? Amén. Entonces, por eso es lo que genera el guardar la palabra de Dios en su corazón. Amén. Debemos de tener como hábito el guardar, el atesorar la palabra de Dios. Cuando yo vengo a la iglesia, ¿vengo a qué? Vengo a aprender la palabra de Dios, vengo a conocer quién es mi Padre, qué es lo que Él quiere que yo haga, qué es lo que Él espera de mí. Amén. A eso venimos a la iglesia. No venimos a fijarnos si quién vino o quién no vino, si cómo vino vestida la hermana, si cómo cantó los hermanos. No venimos a eso. Venimos a qué? A conocer más a Dios. Venimos a guardar la palabra de nuestro Padre. Venimos a conocer sus mandamientos para que de la misma manera yo se la enseñe a mi generación que viene por detrás. ¿Cuánto dicen? Amén. Nos vamos a poner de pie, amada iglesia. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo, Señor, que nos permitiste estar aquí una vez más, Señor, en tu casa, el poder escuchar tu palabra, el poder conocerte más, Señor, porque lo único, Señor, que nuestro espíritu, Señor, anhela es el saber más de ti. Hay un anhelo, Señor, tan grande, Padre, el querer acercarnos más a ti. Y cuando vamos, Señor, a tu palabra, cuando vamos a conocerte, Señor, al oír
malicia, que no haya mentira, que no haya engaño, Señor, sino que en nuestro corazón lo único que podamos guardar, como dice tu palabra, sobre todo